Muy bien, jóvenes. Entonces continuaremos con el tema de pruebas de hipótesis. Y pues en cuanto a ello, tenemos diferentes tipos de casos. Tenemos pruebas de hipótesis para una media, para una proporción, para la diferencia de medias y diferencia de proporciones. En este video vamos a ver la prueba de hipótesis para una media en el caso donde la desviación estándar poblacional es conocida o que el tamaño de muestra sea grande. Cuando nosotros hablamos de muestras grandes, estamos hablando de tamaños de muestra arriba de 30. Entonces, quiere decir que si tenemos la desviación estándar poblacional o tenemos un tamaño superior de muestra a 30, entonces vamos a aplicar este caso. Tenemos un cuadro que nos permite evidenciar y ver cómo es que vamos a abordar las pruebas de hipótesis. Entonces, tenemos acá, en principio, como el diseño puede ser de cola izquierda, cola derecha o puede ser de dos colas o también se le conoce como unilateral izquierda, unilateral derecha o bilateral, dependiendo cómo lo queramos nombrar. Entonces tenemos nosotros que el estadístico a utilizar para el caso donde se conoce la desviación estándar poblacional o la muestra es grande, mayor a 30, se va a utilizar el estadístico Z como lo estamos evidenciando en la pantalla. Entonces, en este caso es un estadístico que ya hemos trabajado, donde X menos la media poblacional dividido la desviación estándar dividido la raíz de n. En este caso tenemos el diseño cuando es una cola izquierda. Si ustedes observan la hipótesis alternativa, aquí lo vamos a ampliar un poquito para que ustedes lo puedan ver mejor. Vemos que cuando la media es menor, es izquierda. Cuando la alternativa nos indica que es mayor, es derecha, nos da la dirección. O si es diferente o distinto a un valor, vemos que es bilateral. Entonces, por ahí tenemos que entender cómo es nuestro planteamiento. Luego de obtener nuestro estadístico Z, pues ya habíamos visto que tenemos que rechazar o no rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar? Se conoce como la regla del valor crítico o método del valor crítico, donde si el valor de Z obtenido es menor o igual al valor crítico, entonces se rechaza. Para una derecha, si el valor de Z es mayor o igual al Z alfa, entonces se rechaza. Y en el caso de ser una bilateral, como tenemos dos áreas, si el valor de Z es menor o igual al valor menos Z alfa medios o si el valor de Z es mayor o igual a Z alfa medio. Tenemos acá estos valores que son bien importantes. Se puede demostrar cómo obtenerlo, pero para efectos de simplicidad, los vamos a tener ya como preestablecidos. ¿Qué quiere decir? Que los valores críticos, cuando el nivel de significancia es 0.01, vamos a manejar 2.33, cuando es 0.05, menos 1.64 y cuando es alfa de 0.10 menos 1.28. Eso si es una cola izquierda. Ya sabemos que si es una cola izquierda, las palabras claves es menor o que nos digan disminuir. Si es una de cola derecha, las palabras claves es mayor o aumentar. Y vemos entonces que tenemos también para los tres niveles de significancia, 0.01, 0.05 o 0.10. Y vemos que los valores de Z son positivos. Y para el caso de una bilateral, tenemos que la palabra clave es cuando nos digan igual o nos digan pruebe que es diferente. Entonces, o que hay diferencia. Entonces tenemos los tres valores de significancia, 0.01, 0.05 y 0.10, y vemos que tenemos los valores de Z correspondientes. Aparece más menos porque ya sabemos que como hay dos regiones de rechazo, entonces vamos a ubicar un valor negativo y un valor positivo. Entonces vamos a entrar de lleno a el caso de pruebas de hipótesis para una media y dijimos con desviación estándar conocida o que el tamaño de muestra pues sea mayor a 30. Muy bien, entonces si tenemos nuestro caso, vamos a leer el inciso A, nuestro primer ejemplo que está planteado. Y nos dice que un hospital realiza un estudio de tiempos de espera en atención a pacientes. Se sabe por experiencia que el tiempo medio de espera poblacional es de 35 minutos. Para probar este supuesto, se extrae una muestra de tiempos de espera de 150 pacientes. La media muestral obtenida es de 37 minutos. Se sabe que la desviación estándar poblacional es de 5 minutos. Con alfa de 0.05, que es nuestro nivel de significancia, es correcto el supuesto de un tiempo medio de espera poblacional de 35.
Bueno, al momento de leer este problema, lo primero que recomiendo es identificar el diseño de la prueba. Si es derecha, es izquierda o es bilateral. Esto es lo importante. Las palabras claves ya las vimos anteriormente. Acá, como nos están diciendo, de que se espera que el tiempo medio sea de 35, o sea, en pocas palabras nos están diciendo que sea igual a 35, y en la pregunta está también la clave donde dice, ¿es correcto el supuesto de un tiempo medio de espera poblacional de 35? Entonces me dicen que sea exactamente igual a 35, entonces ya sabemos que va a ser una prueba bilateral. Si la pregunta nos hubiera dicho pruebe que es mayor a 35, diríamos que es derecha. Si nos dijera pruebe de que el tiempo medio de espera es menor, digamos, a 35, entonces diríamos izquierda. Entonces acá la clave sería de que es una prueba bilateral. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que probemos que sea igual a 35 minutos. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a pasarnos a nuestra pizarra y pues vamos a trasladar los datos y vamos a resolver este problema sencillo. Muy bien, entonces ampliamos nuestra pizarra y tendríamos lo siguiente. Vamos a colocar una parte donde tengamos nuestros datos, que esto es bien, bien importante de poder trabajar. Entonces colocamos aquí nuestros datos y según lo que nos daba el enunciado, nos decía lo siguiente. Nos decían que el tamaño de muestra que se extraía era de tamaño 150. También nos mencionaban que se extrajo de esa muestra de 150, se calculó que el tiempo de la media muestral es de 37 minutos. Y también se nos indicaba que la desviación estándar poblacional, por ende colocamos sigma, era de 5 minutos. Y tenemos que el nivel de significancia para nuestra prueba era de 0.05. Todos estos valores los da el enunciado. Volvemos otra vez si quieren a mostrarlo para que ustedes lo vean y lo puedan identificar. Aquí nos dicen una muestra de tamaño 150, una media muestral de 37, una desviación estándar de 5, un nivel de significancia de 0.05. La hipótesis es de que el tiempo media poblacional es de 35 minutos. Habíamos dicho que era una bilateral, entonces nosotros lo planteamos de esa manera. Decimos entonces que nuestro diseño es de la siguiente manera, decimos hipótesis nula, hipótesis alternativa. Y si nosotros decimos que es una bilateral, porque están diciendo que sea igual, entonces regresamos a nuestro diseño y veamos cómo es una prueba bilateral. Aquí está planteada la hipótesis nula y la alternativa. Dice que la nula es igual y la alternativa es diferente. Aquí aparece prediseñado el diseño, no se puede cambiar, no puedo colocarlos al revés, tiene que ser exactamente en ese orden. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a decir que nuestra hipótesis nula dice que la media es igual a 35 minutos poblacional y decimos que la alternativa sería que es diferente a 35 minutos. Muy bien, entonces, ¿cuál es la hipótesis del investigador? Según lo que vimos en el video anterior, era que la hipótesis alternativa la plantea el investigador, es el supuesto del investigador, o sea que el supuesto es de que sea diferente a 35. Muy bien, entonces, sabiendo de que en este caso tengo un tamaño de muestra, si ustedes observan, mayor a 30. Solo con esto ya es una condición suficiente para utilizar Z. Pero también vemos que se conoce la desviación estándar. Entonces, solo se necesita uno, o ya sea tener un tamaño de muestra mayor a 30, o conocer la desviación estándar poblacional para utilizar el estadístico de prueba Z. Aquí se cumplen los dos. Entonces, vamos a trabajar nuestro estadístico Z. Vamos a decir nosotros que Z es igual a X menos el valor hipotético dividido la desviación estándar dividido la raíz de n. Sustituyendo los valores encontramos de que z tiene un valor de 37, perdón, x barra 37. El valor hipotético, en este caso, supuesto es de 35. Este es el valor que se está contrastando. La desviación estándar, ya lo habíamos mencionado, 5 minutos. Y el tamaño de la muestra que se extrajo fue un tamaño de muestra de 150. Entonces, sustituyendo esto en la calculadora, vamos a expresar siempre el valor de z
con dos decimales. Lo vamos a aproximar siguiendo las reglas de que si es mayor a 5 aproxima, menor a 5 no aproxima, y si es igual, si el valor que le antecede es par, no aproxima, y si es impar, sí le aproxima. Esas reglas son las que se deben de trabajar. Entonces encontramos que nuestro valor del estadístico de prueba nos da un valor de 4.90 con dos decimales. Ahora, ¿qué es lo que nos queda a nosotros considerar? Pues lo que debemos de considerar ahora sería que para un nivel de significancia, ¿cuál es nuestro valor crítico? Eso es lo que nosotros deberíamos de trabajar. Entonces, teniendo nuestro valor de significancia, diríamos que nuestro valor crítico lo vamos a obtener de la tabla. Y entonces venimos y decimos, bueno, como es una prueba bilateral, ubicamos nuestro nivel de significancia, que es 0.05, y vemos nosotros que para una bilateral el valor de z es más menos, dice, 1.96. Entonces, ¿qué significa esto? Lo vamos a colocar aquí. Z es igual a más menos 1.96. Entonces, nosotros vamos a hacer nuestra gráfica de la siguiente manera. Vamos a crear nuestra curva normal. Y como esta es una prueba de hipótesis bilateral, aquí lo vamos a colocar. Bilateral. Bilateral. Entonces significa de que tenemos dos regiones de rechazo. Y según lo que mencionamos, aquí está el valor que divide a la región de no rechazo con la región de rechazo. Entonces decimos Z 1.96 y Z menos 1.96. Ya sabemos nosotros que en medio tenemos un valor de Z igual a 0. Ya sabemos que a la derecha positivo y a la izquierda negativo. Entonces ubicamos, ya sabemos nosotros que esta va a ser nuestra región de rechazo. Lo estoy colocando en color rojo. Igual de este lado tenemos nuestra región de rechazo. Y en medio tenemos la región de no rechazo. Obviamente la que tiene mayor posibilidad de ocurrencia es la de no rechazo. Vemos ahí el área debajo de la curva. Pero lo que queremos es ubicar. Entonces vemos dónde ubico 4.90. Y si ustedes observan, 4.90 se sitúa por arriba de 1.96. Si ustedes se dan cuenta, es un valor mayor a 1.96. Y si ustedes se dan cuenta, el área que está marcada en color rojo pertenece al área de rechazo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a utilizar la siguiente simbología para cuestiones prácticas. Y entonces nosotros vamos a decir D. ¿D qué significa? La decisión de nuestra prueba de hipótesis, ¿verdad? Podríamos colocar decisión, pero para cortarlo colocamos solamente D. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra decisión? Como vemos que se ubica en la región de rechazo, vamos a decir se rechaza H sub 0. Siempre va a ser la hipótesis nula, la que se rechaza o no se rechaza. Entonces, en este caso, como decimos que se rechaza, decimos entonces que la descartamos o decimos que es falsa. Entonces, por eso le coloco una X. Es decir, se descarta o es falsa la hipótesis nula. Entonces, ¿cuál nos queda a nosotros? Entonces, lo que nos queda es la hipótesis alternativa. Y diríamos que la hipótesis alternativa es la verdadera y por eso es que ahora voy a colocar C. ¿Qué significa C? Conclusión. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? Si la hipótesis alternativa es verdadera, decimos que el tiempo medio es distinto o es diferente a 35. La pregunta de nuestro problema era, vamos a regresarnos a nuestro problema, decía, ¿es correcto el supuesto de un tiempo medio de espera poblacional de 35? Entonces, en este caso,
No es correcto porque si ustedes se dan cuenta, me están diciendo que la media poblacional de los tiempos de espera es diferente a 35. Esa sería entonces la interpretación. Para términos prácticos decimos que la media es diferente a 35, pero para efectos del problema, como me están preguntando que si es igual, la respuesta sería no, el supuesto es falso. La media no es igual a 35. Esa sería básicamente. Como nuestro nivel de significancia es 0.05, significa que al momento de estar dando esta conclusión, nosotros solo tenemos un 5% de error de podernos equivocar. Tenemos un 95% a favor y tenemos un 5% en contra. Estadísticamente ese 5% es aceptable y entonces podemos decir que con un 95% de confianza podemos afirmar de que la media poblacional de los tiempos de espera es diferente a 35. Entonces, básicamente ahí estamos terminando este problema y solamente siempre tomar en cuenta esto. Definir siempre qué tipo de prueba o qué diseño vamos a tener, si es unilateral izquierda, unilateral derecha o es bilateral. ¿De dónde dijimos que se sacaba? Del enunciado del problema, viendo cuál era la palabra clave. Si me dicen menor, yo sé que va a ser izquierda. Si me dicen mayor, yo sé que va a ser derecha. Y si me dicen que sea igual o diferente, o que me digan no difiere o difiere, yo ya sé que es una bilateral. O que sea igual también, no la pueden plantear, como en este caso, me dicen que la media poblacional sea de 35, exactamente ese valor. Muy bien, entonces con eso nosotros terminamos este problema ya resuelto. Ahora vamos a leer nuestro problema pues, número 2. Muy bien, entonces vamos a leer cuál es el enunciado del problema del inciso B. Un investigador supone que el salario promedio de un médico general en Guatemala es por lo menos 8,000. Para tal efecto diseña una muestra de 60 médicos que cumplen con los criterios de inclusión. Dicha muestra reporta un salario medio de 8,300 y una desviación estándar muestral de 350, con un nivel de significancia de 0.01, indique si la afirmación del investigador es correcta. El supuesto es de que sea al menos 8,000, dice. O sea, cuando me dice 8,000, lo que me está diciendo es que sea ese valor o más, ¿verdad? Eso es lo que se quiere probar en esencia. Vamos a colocar nuestros datos otra vez, según lo que nos menciona el enunciado del problema. Entonces colocamos aquí los datos. Vamos a colocar. Y entonces vamos a decir lo siguiente. Me dicen que se extrae un tamaño de muestra 60, una media muestral de 8,300. También tenemos que la desviación estándar muestral, aquí lo estamos denotando como S, si se dan cuenta, porque es una desviación estándar muestral, es de 350. Y tenemos un nivel de significancia de 0.01 para esta prueba. Muy bien, entonces ahora aquí lo primero que tenemos que definir es qué tipo de prueba es. Entonces, como me dice al menos, o sea, lo que me está diciendo es que tiene que ser mayor, digamos, a 8,000. Y entonces la dirección, cuando me dice que sea mayor a 8,000, vamos a decir que es una prueba derecha o unilateral derecha. Y entonces, ¿cuál es el diseño para una unilateral derecha? Y entonces, si regresamos a nuestro cuadro base, que es lo que nos va a dar, aquí nos dice una prueba de cola superior, dice, o también unilateral derecha o cola derecha. Y tenemos nosotros que el diseño dice que la alternativa debe ser mayor y la nula dice que debe ser menor o igual. Esto cuando el diseño es de una cola unilateral derecha o cola derecha. Muy bien, entonces vamos a venir acá y vamos a hacer el planteamiento. Vamos a colocar y vamos a decir lo siguiente. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Yo siempre recomiendo colocar primero la alternativa porque es la que nos va a decir la dirección. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la media dice que sea al menos 8,000, entonces vamos a decir que sea mayor a 8,000. Alguien diría, pero ¿por qué no coloca mayor igual? Porque eso es lo que representa al menos.
Vuelvo otra vez a regresar al diseño. El diseño de una cola derecha es que la alternativa es mayor y la nula es menor o igual. Esto no se puede modificar, no se puede cambiar. Entonces, esto lo enfatizo, por favor, para no cometer ese error. Y entonces colocamos que la media va a ser igual, menor o igual a 8000. Esa sería la hipótesis nula. ¿Cuál va a ser nuestro estadístico? ¿Vamos a manejar un estadístico Z o vamos a utilizar un estadístico T? Esa sería la pregunta. Bueno, ¿qué nos dice la regla? ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo este caso decíamos cuando la desviación estándar se conoce o el tamaño de muestra es mayor a 30? Cualquiera de los dos casos es suficiente para utilizar Z. Miremos. Si ustedes observan, el tamaño de muestra es de 60 y es un tamaño grande. Con esto es una condición suficiente para manejar Z. Aunque en este caso, si ustedes también ven, la desviación estándar poblacional se desconoce, solo se tiene la muestral, pero con el hecho de que esto sea mayor a 30, solo con esto es suficiente. Una condición se tiene que cumplir. En el caso anterior, ustedes se dieron cuenta que se cumplían las dos, se conocía la desviación estándar poblacional y el tamaño muestra era mayor a 30, pero acá, solo con que se cumpla una condición, con eso ya sabemos que vamos a utilizar el estadístico Z. Entonces, a continuación, lo vamos a hacer. Vamos a colocar que Z es igual a X menos el valor hipotético de la prueba de hipótesis. Aquí debería de ser sigma, pero como en este caso la desviación estándar poblacional no se conoce, entonces le vamos a hacer el cambio. Vamos a asumir que nuestro valor de la desviación estándar muestral se va a sustituir por la desviación estándar poblacional. Estamos haciendo esa pequeña modificación, pero ya dijimos por qué razón. Porque el tamaño de muestra es grande, entonces utilizamos el estadístico Z. Entonces decimos que X es igual a 8300 menos nuestro valor hipotético, que en este caso es de 8000. S en este caso es 350, que es la desviación estándar muestral, pero se aproximó a la desviación estándar poblacional para poderse incluir en la fórmula. Y en este caso el tamaño de la muestra es de 60. Calculando esto, nos va a quedar un valor positivo. Y como habíamos mencionado, vamos a utilizar dos decimales para poder aproximarlo. Y en este caso sería 6.64. Que no se nos olvide que ya habíamos dicho que como nos dice que es mayor, dijimos que era una prueba unilateral derecha o cola superior. Pues ahí como nosotros o cola derecha. Los términos son indistintos. Bueno, entonces teniendo esto, ahora venimos y vamos a decir, bueno, para un nivel de significancia de 0.01, ¿cuál va a ser nuestro valor crítico? Y entonces tenemos que ir a la tabla y ver cuál es el valor del valor crítico. Ya sabemos que va a ser un valor de Z y tenemos que ver cuál es el valor que le corresponde según el nivel de significancia. Y vemos nosotros que el nivel de significancia para una prueba superior, donde el nivel de significancia es 0.01, vemos acá derecha 0.01, es más 2.33. Aquí está. Vuelvo a mostrar el título, prueba de cola superior o derecha, y nos dice que para un nivel de significancia de 0.01 es 2.33. Ese es el valor que vamos a utilizar, más 2.33. Otra cosa importante, si tengo una prueba de cola derecha, mi valor crítico tiene que ser positivo y mi estadístico de prueba Z también tiene que ser positivo. En este caso me dio 6.64. Igual, si fuera una izquierda, nuestro valor crítico es negativo y nuestro estadístico de prueba es negativo. Ahora, si es bilateral, pues ahí sí puede ser positivo o negativo, dependiendo de la cola donde se ubiquen estos valores. Vamos a hacer nuestra gráfica para poder ubicar el valor que corresponde. De antemano estamos observando que el valor obtenido es un valor muy extremo, un valor muy alto. Entonces seguramente se va a ubicar en los extremos. Y entonces vamos a verlo de la siguiente manera.
Aquí disculpen, estamos haciendo el gráfico nuevamente. Y como nos dice que es cola derecha, quiere decir que la región de rechazo se encuentra del lado derecho. Entonces solamente se grafica una región. Y dice que el valor que divide la región de rechazo de no rechazo es un valor de z igual a qué valor. Aquí lo tenemos, 2.33. Ahí está. Este es el valor. Acá estamos haciendo el corte en 2.33. Ahora, ¿dónde ubicamos el 664? Antes de eso, vamos a colocar que esta es la región de no rechazo. Y vamos a indicar que esta es la región de rechazo. Y entonces, ¿dónde queda el 664? Si ustedes observan, 664 es un valor muy extremo, es un valor muy alto. Entonces vamos a colocarlo y vamos a decir que 664 se ubica como por acá. Si se dan cuenta, tengo 2.33. Arriba de 2.33 es donde se está ubicando el 6.64. Entonces, teniendo esto, vemos que se está ubicando en la región de rechazo. Y entonces, nosotros tenemos que venir y hacer nuestra decisión y nuestra conclusión. Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestra decisión? Ya habíamos dicho que lo denotábamos por D. Entonces, podemos decir, bueno, la decisión es que, como el valor se ubica en la región de rechazo, decimos, se rechaza H sub 0. ¿Qué implica esto? Rechazar la hipótesis nula significa descartarla. Entonces decimos que la hipótesis nula es falsa, la descartamos y por ende entonces ¿quién va a ser verdadera? La alternativa. Y de ahí nosotros obtenemos nuestra conclusión. ¿Cuál sería nuestra conclusión? Si la hipótesis nula se descarta o se rechaza, quiere decir que la que es verdadera es la alternativa. ¿Y qué nos dice la alternativa? Que la media es mayor a 8000. Entonces vamos a colocar aquí que la media poblacional es mayor a 8000. Y entonces, si regresamos a nuestro problema, ¿cuál era la pregunta? La pregunta decía, indique si la afirmación del investigador era correcta y él decía que al menos el salario promedio de un médico general era de al menos de 8000 y entonces nosotros estamos concluyendo de que el salario promedio de un médico general en Guatemala es mayor a 8000. ¿Y cómo es que nosotros estamos haciendo esta aseveración? Se extrajo una muestra de tamaño de 60 médicos, se calculó su promedio y si estamos viendo el valor muestral, ya nos daba cierto indicio. 8300 es mayor a 8000. Nos estaba dando un indicio, pero la pregunta era qué tan significativa es este valor a la hora de obtener el estadístico de prueba. Debajo de la curva normal vemos que es un valor muy extremo y nos está diciendo que sí, es muy marcada la diferencia y por ende el salario medio de los médicos es mayor a 8000. Entonces, con esto nosotros terminamos el caso donde se conoce la desviación estándar poblacional o el tamaño de muestra es mayor a 30. En este caso, solamente se cumplió una condición y con eso se utilizó el valor de Z. En el siguiente video vamos a ver el caso donde se desconoce la desviación estándar poblacional y el tamaño de muestra es muy pequeño. ¿Qué es lo que va a variar? La metodología es la misma. Lo que va a suceder es de que en lugar de utilizar Z, nosotros vamos a hacer la introducción de un estadístico T. Pero eso lo miraremos en el siguiente video. Muchas gracias.